Lo decíamos al comienzo del programa y ya está con nosotros el doctor Guido Giacosa, con quien es un placer siempre hablar y analizar la política, tanto como era con su padre, ¿no? ¿Quién no va a recordar al querido Loro Giacosa, aquel hombre que nos dejó tanto en la política, en la vida democrática, como tantos personajes de la política salteña, queridos o no, pero con una impronta y una huella imborrable? Guido Giacosa, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias, Mónica, por estar acá. Gracias por sus palabras. Guido, ¿cómo ha tomado usted esto, ¿no? Este resultado electoral que nos ha sorprendido a más de uno, más allá de que había una ola de la juventud que nombraba a Milei como un posible emergente de la política? Sí. Bueno, con sorpresa, sin duda. Yo tengo que reconocer que yo pensaba que la elección iba a ser diferente. Le tenía miedo a la antipolítica y al poder real, pero siempre creí que iba a venir vestido con el traje del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo pensé que él era el favorito, que Larreta venía de la misma máquina de hacer presidentes porteños que Macri y que de la Rúa, y que eso no fallaba. Hasta ahora no había fallado. Así que me sorprendió. Y me sorprendió mal, me sorprendió con preocupación, con temor, con tristeza, porque ya estaba bastante desencantado con una elección en la que yo pensaba que iba a ser entre Massa y Larreta. Con lo cual era un poco de Coca-Cola o Pepsi. Era un poco así. ¿Para usted era algo similar? Similar. El mismo gusto. El mismo gusto. Distinto sello. Y el sello más o menos, quizá tampoco tan distinto, pero bueno, no esperaba que la elección empiece a tornarse Pepsi o Aguarrás, que es en definitiva lo que tenemos, donde parece muy posible una victoria de Milei en primera vuelta. Esto tenemos que decirlo porque una de las cosas que alimenta la bola de nieve de la irracionalidad, que yo considero que es esto, es creer que no va a pasar. Que es como una cosa, que es susto que se han llevado, pero no va a ser el presidente de la nación argentina. No va a ocupar el sillón que ocupó Carlos Pellegrini, y Hipólito Yrigoyen, y Perón, y Alfonsín, y Néstor Kirchner. Nunca los argentinos con nuestra institución presidencial hemos jugado de esta manera. Entonces es una cosa muy peligrosa y muy cercana. ¿Y no será que ha llegado el momento de que tengamos esta situación en particular para que Argentina dé una vuelta rotunda a todo lo que venimos padeciendo, y es por eso que la gente se inclinó por este voto? Yo creo que es un voto irracional, creo que es emocional, es decir... Sí, viene digamos, de la tristeza, de la desilusión, de la estafa, de todas esas cuestiones que la gente lo siente, porque cómo usted puede decir que fue un voto transversal en los distintos estratos sociales. Usted se va a los barrios más pobres y a los country, donde evidentemente ahí estuvo concentrado el voto, y quizás la clase media fue la que menos lo votó. Sí, pero todos lo votaron. ¿Le pasa a usted que cuando va preguntando, es mucha la gente que le dice Milei, 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 No Milei? quiero preguntar mucho, porque afecta mi concepto que tengo de las personas que hayan votado a un energúmeno. Para mí, es decir, técnicamente un energúmeno, no es por insultarlo, es una persona efusiva, descontrolada, incapaz del diálogo, falsa por otra parte, porque predica una cosa que no hace, un diputado nacional completamente improductivo, sin asistencia a la Cámara. ¿A usted le da miedo una posible presidencia de Milei? Sí, por supuesto. Sí. ¿Por qué? Bueno, temo no miedo personal, no, quizá miedo debiera social, tenerlo. Miedo económico, miedo político. Miedo político, miedo institucional. Eso le iba a decir, hasta institucional. Sí, los argentinos tenemos ese hartazgo, tenemos ese desencanto con la democracia, esa impaciencia con la democracia, pero tenemos un montón de cosas construidas con una historia de aciertos y desaciertos, pero que nos va dejando a la población más alfabetizada de América,
la población con mayor instrucción universitaria de toda Latinoamérica, la mayor cobertura de salud pública a sus ciudadanos de toda Latinoamérica y de todo el continente americano, diría, porque hay que enfermarse en Estados Unidos y no tener cobertura social. Es decir, el país que soñaron los padres fundadores para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, desdibujado en un exabrupto infantil de nuestra democracia. ¿Usted lo puede comparar con un Trump, un Bolsonaro a Milei? Sí, sí. Sí, sobre todo con un Bolsonaro, con Trump en lo personaje quizás, ¿no? En lo personaje. Pero Trump tenía unas ideas políticas nacionales para Estados Unidos. Es decir, dejemos de hacer las camionetas en Oriente y las hagamos acá y tengamos trabajo para los norteamericanos y las cuestiones también con Europa y su peso sobre la geopolítica de Estados Unidos. Bueno, había una serie de cosas que el hombre pensaba en serio, más allá de que era medio personaje. No, esto es como Bolsonaro, es decir, un líder emocional de coyuntura, completamente incapaz de llevar adelante el gobierno de un país, y los brasileros lo pagaron viviendo sin Estado de Derecho, dejando de hacer aviones, perdiendo un liderazgo. A ver, durante el gobierno de Lula se fundaron los BRIC, ese es donde nosotros queremos entrar, y BRIC empezaba por Brasil, con lo cual en el mundo multipolar de principios de este siglo, Brasil había tenido un papel preponderante y vendía la mayor cantidad de aviones que se vendían en el mundo, eran los aviones fabricados en Brasil, y salió de la pobreza, y todo eso se dilapidó con el gobierno de Bolsonaro, que también los llevó no a tanta deuda como nosotros tomamos como Brasil, con Macri, pero sí lo llevó a Brasil a devolverse a las cadenas de la deuda y todo. Creo que este es como un Bolsonaro recargado, además. Ahora, tenemos otras dos opciones que se muestran al electorado con una puja que estaría ahí, donde cada uno tratará de buscar el voto de esos 11 millones de argentinos que no fueron a votar y de 1 millón de argentinos que votaron en blanco, que no es un dato menor. Por un lado tenemos la propuesta, que usted ni siquiera la tenía en cuenta, de Patricia Bullrich, y por otro lado del actual ministro de Economía. ¿Usted cree que desde esas dos posturas, más que nada la del oficialismo, podrá hacer algo de aquí a octubre para revertir esta situación sociopolítica que hoy atraviesa Argentina? Sí, soy pesimista, pero la esperanza es lo último que se pierde, es decir, no me doy por vencido. Ahora mismo, mientras hablo en su programa, pienso en que quizás puedo esclarecer a algún votante, darlo vuelta o convencerlo de que vaya a votar y que defienda las conquistas, por más que eso es lo importante, que vayamos a votar. Que vayamos a votar. Porque después no podemos quejarnos de lo que tenemos cuando tenemos 12 millones de personas que no expresan lo que quieren. Entonces ahí también hay una falta de responsabilidad ciudadana de lo que significa la democracia. Sí, sí. Bueno, la antipolítica es el fenómeno central de todos nuestros problemas, es decir... La antipolítica que lo generaron los políticos. Los políticos ya es un término que viene de la matriz de la antipolítica, porque ¿qué son los políticos? Ciudadanos. Ciudadanos que son elegidos y puestos por nosotros en lugares preponderantes, con poder de decisión. Yo creo que los políticos es una expresión que viene de todo el espectro de la antipolítica y es una deserción de los derechos políticos de los ciudadanos, porque es como que los políticos son otros. Yo, por ejemplo, no soy, desde hace varios años... no tiene responsabilidad política. No tengo cargos, siempre voy a ser un ciudadano que se considera político. Entonces, ¿a quién le tenemos que echar las culpas, digamos? A nosotros mismos, los ciudadanos de la Argentina, que en el 2015 ya nos pegamos un tiro en el pie. Teníamos el salario en dólares más alto de Latinoamérica, teníamos el país más desendeudado del mundo, según el propio ministro de Economía de Macri.
exportábamos satélites y reactores nucleares. Y nos pareció que Cristina era una pesada, que hablaba a la hora de la novela, que además era soberbia, que necesitábamos un cambio. Pero ahí jugó un tema preponderante, que fue la corrupción. Que no la podemos desconocer. Sí, sí la podemos desconocer. A ver, a mí me parece un hecho de corrupción mucho más grave que cualquiera de los que se le achacan, por ejemplo, a Cristina, que nunca he visto una persona más investigada sin que le imputen algo creíble. Bueno, pero ahí también tenemos que observar cómo funciona el sistema judicial en nuestro país. Todo en contra de ella. Todo en contra de ella, y además lo sabemos, los jueces que la enjuician se van a comer juntos a la estancia de Lewis, el fiscal, el juez, el camarista juega al pádel con Macri, el juez de primera instancia. ¿Y entonces cómo se hace para ser hija de una presidenta y tener tanto dinero sin trabajar? No, han sido gente adinerada. Yo le dejo libre todas las sospechas que se puedan tener. De todos los gobernantes tenemos una herencia quizá italiana que dicen piove governo latro, non piove governo latro. Tenemos eso. Y uno puede decir, bueno, tanta plata va a tener esa chica. Bueno, son cuestiones por las cuales nosotros no podemos renunciar a nuestra soberanía, a nuestra industria, a los salarios de todos los trabajadores de la Argentina, que los convertimos en nada a través del gobierno de Macri. Pasamos de tener el mejor salario en dólares, todos los argentinos, a tener uno de los peores de Latinoamérica, en solo 4 años. ¿Y qué nos queda de estos 4 años? De estos 4 años, como para que la gente tenga la opción de elegir. No, es muy difícil nuestra situación, por eso el voto tiene que ser racional y es un voto, no es un voto de ilusión. Es que el voto a Massa no es un voto de ilusión. Usted está viendo que la razón está jugando con la emoción ahora. Claro. Entonces por eso es el resultado electoral. Así es. El voto a Massa, les pido a los televidentes que voten a Massa, que salvemos las instituciones de la Argentina, la economía, que quedemos en Pepsi, no en Aguarrás. Pero no es un voto emocional. Pero usted, ¿cómo le puede pedir el voto hoy a alguien que está pasando una situación de hambre? Así es. O donde el empresario ve que sus ganancias son cada día menores, o donde ve que el docente no puede llegar a fin de mes y ni qué hablar el trabajador independiente. Tenemos un montón de problemas y la inflación, que eso... ¿Y por qué este gobierno no pudo solucionar eso para usted? No se atrevió Alberto. ¿Se equivocó Le faltó Cristina? Coraje. No podíamos ganar la elección del 2019 si no ofrecía si no sacaba a Alberto. Podría haber elegido a un hito mejor, ¿no le parece? Podría haber elegido uno que esté más dispuesto a implementar el programa del peronismo. Por ejemplo, el tema del Fondo Monetario Internacional es clave para la Argentina, es el gran tema. Bueno, hoy día Massa acaba de conseguir que algo le den de lo que le prometieron. Sí, todo es una pesadilla con esa intromisión en nuestra soberanía. Ahora, el fondo volvió en una cena entre Macri y Christine Lagarde, que tenía prohibida la entrada en su ciudad natal en París por orden de captura, sin pasar por el Congreso Nacional, sin pasar por el Consejo Directivo. Pero parece que esa es la solución hoy. No, ahora ya estamos en el baile, pero ¿dónde terminamos en el baile? Es decir, porque eso era un convenio totalmente objetable, y de hecho, cuando asume Alberto, saca la cara Lula, el Papa, AMLO, López Obrador, el presidente de México, Putin, Angela Merkel. Dicen, lo de Argentina, no podemos permitir que los buitres se lleven puesto a un país civilizado de esta manera, todo. ¿Nos queda una cuota de esperanza para terminar? Sí, la esperanza es que nos hagamos cargo los ciudadanos del destino de nuestra patria y elijamos una salida racional a nuestros problemas, una salida... si no, vamos a estar como esos niños que no entienden cómo funciona el juguete y por eso lo destruyen. Guido Giacosa, muchas gracias. Gracias a usted, Mónica. Hacemos nuestra última pausa y ya volvemos.